Continuando con el seminario, el día de hoy nos presenta la doctora Jimena López Díaz el tema de embarazo gemelar monocorial. Soy la doctora Ana Jimena López Díaz, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología, y el día de hoy les voy a presentar la monografía sobre embarazo monocorial enfocado a complicaciones, la cual fue supervisada por la doctora Carla Denise Sorcia Veda, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y asesorada por la doctora Sandra Acevedo Gallegos, jefa de Departamento de Medicina Materno-Fetal, y por la doctora Rosa Gabriela Hernández Cruz, jefa de Departamento de Fomento y Herramientas Educativas. Los objetivos durante esta sesión serán mencionar el impacto y panorama actual del embarazo gemelar monocorial, entender las definiciones y mecanismos de corionicidad, así como el diagnóstico, enfatizar en el seguimiento prenatal enfocado en detección de complicaciones, destacar los aspectos más relevantes de las principales complicaciones, que son el síndrome de transfusión feto-feto y la restricción del crecimiento intrauterino selectivo. Finalmente, resumiremos de manera breve el panorama del resto de complicaciones asociadas al embarazo monocorial. A lo largo de esta sesión, describiremos un caso clínico sobre una de las complicaciones más frecuentes asociadas al embarazo gemelar monocorial, enfocándonos en los siguientes 5 puntos, que es la consulta inicial, el control prenatal, el diagnóstico, tratamiento y resolución. En la consulta inicial vemos que se trata de una paciente de 31 años, originaria y residente del Estado de México, ama de casa, casada, con escolaridad preparatoria. Dentro de los antecedentes heredofamiliares y personales patológicos, ninguno relevante para el padecimiento actual. Dentro de los personales no patológicos, destaca que su grupo sanguíneo y RH es O positivo. En los antecedentes gineco-obstétricos, la paciente tiene el antecedente de un parto previo, en el cual se obtuvo un recién nacido único vivo sin complicaciones de término. Actualmente se encuentra cursando la segunda gestación, en la cual acude a la consulta de primera vez el 8 de enero del 2021, en la cual se encuentra un embarazo gemelar monocorial biamniótico con longitud craneocauda para ambos fetos de 9.2 semanas de gestación, con una placenta única corporal anterior. En esta consulta se solicitaron los estudios de primera vez y se citó de manera subsecuente en una semana. El primer cuestionamiento que resolveremos en el abordaje de esta monografía es cómo debe realizarse el seguimiento prenatal de este embarazo. De manera inicial, es fundamental reconocer que la gestación múltiple ha experimentado un incremento importante en los últimos años. Esto es relevante debido a que se asocia con un alto riesgo de complicaciones maternas y fetales, lo que determina el control prenatal más estrecho que ameritan este tipo de embarazos. Además, la corionicidad, es decir, el número de placentas, es el principal factor pronóstico en los embarazos gemelares. Debemos entender las definiciones en relación al embarazo gemelar. La cigosidad se refiere a la composición genética de los embarazos. La amnionicidad se refiere al número de sacos amnióticos y la corionicidad al número de placentas. Estos últimos se ven determinados por el momento en el que ocurre la división embrionaria. Por lo tanto, conocer estas definiciones nos permitirá entender la clasificación y mecanismo del embarazo gemelar, el cual es de origen disigótico en el 70% de los casos, es decir, cuando ocurre la fertilización de 2 óvulos por 2 espermatozoides. El 100% de estos embarazos serán bicoriales biamnióticos. En el 30% de los casos es de origen monocigótico, es decir, la fertilización de un óvulo por un espermatozoide, y de estos el 25% serán bicoriales biamnióticos. La gran mayoría serán monocoriales hasta en el 75%, siendo este tipo de embarazo en el que nos enfocaremos el día de hoy. Dentro de estos embarazos monocoriales, el 98% son biamnióticos, únicamente el 2% monoamnióticos y menos del 1% serán gemelos unidos por una división incompleta. Como mencionamos previamente, la corionicidad y amnionicidad dependen del momento en el que ocurre la división embrionaria. Cuando esta ocurre en la etapa de mórula en los primeros 3 días posterior a la fertilización, entonces se tratará de un embarazo bicorial biamniótico. Cuando ocurre entre el día 4 y el día 7, estaremos ante un embarazo monocorial biamniótico. Entre el día 8 y el día 14, se tratará de un embarazo monocorial monoamniótico y después del día 14 será una división incompleta. Todo esto en la etapa de blastocisto. ¿Cuál es el impacto actual del embarazo gemelar? A nivel mundial, representa del 2 a 4% de todos los embarazos.
se ha visto un incremento importante del 76% en los últimos 30 años, con una incidencia en 1980 de 1.8% comparado con una incidencia en 2014 de 3.4%. Este incremento en la incidencia se ve favorecido por distintos factores, principalmente en países de altos ingresos debido a la edad materna avanzada y la disminución de la fertilidad y el aumento en las técnicas de reproducción asistida. En México ocurren aproximadamente 2.7 millones de nacimientos al año. Uno de cada 90 de estos nacimientos serán embarazos gemelares, es decir, una incidencia de 1.1%. En el Instituto Nacional de Perinatología tenemos una mayor incidencia entre el 4.6 al 4.8% debido a que es un centro de tercer nivel en el cual nos enfocamos en embarazos de alto riesgo. Esta incidencia se ha visto también incrementada en los últimos 5 años aproximadamente en el 10%. ¿Por qué es tan relevante conocer este incremento en la incidencia de embarazos gemelares? Debido a que estos se asocian con mayores desenlaces adversos perinatales. Entre ellos, la muerte fetal ocurre en el 1.2% de embarazos gemelares comparado con 0.5% en embarazos únicos. El parto pretérmino es la complicación más frecuente del embarazo gemelar, ocurriendo hasta en el 60% de los casos, y la mortalidad neonatal ocurre hasta más del 20% en un embarazo gemelar comparado con un embarazo único. Además, hay que resaltar que todos estos desenlaces son más frecuentes en embarazos monocoriales en comparación con embarazos bicoriales. Estos embarazos monocoriales representan del 20 al 30% de los embarazos gemelares, siendo la mayoría de estos biamnióticos y únicamente el 3% monoamnióticos. Es importante resaltar este tipo de embarazos porque se asocian con una mayor tasa de complicaciones y existen complicaciones exclusivas de estos embarazos que se presentan por las anastomosis vasculares que ocurren como adaptación al compartir dos fetos una misma placenta, las cuales pueden ocurrir hasta en el 15% de los casos. Es fundamental realizar un adecuado diagnóstico del embarazo gemelar, para lo cual la evaluación ideal es la del primer trimestre, entre las 11 a 13.6 semanas de gestación, cuando la longitud craneocauda mide entre 45 a 84 milímetros. En esta evaluación, además de datar el embarazo, debemos establecer la corionicidad, amnionicidad e identificar de manera correcta a ambos fetos. En la edad gestacional, la podemos establecer de acuerdo a la longitud craneocauda del gemelo de mayor tamaño. Si fue un embarazo por alguna técnica de reproducción asistida, se utilizará la fecha de recuperación de ovocitos o edad embrionaria desde la fertilización. Para la identificación de ambos fetos, podemos utilizar la posición, la inserción de sus cordones o membranas, el sexo fetal o, en caso de que cursen con alguna complicación, el estado de receptor o donador. En relación a la corionicidad, en esta imagen vemos el ejemplo de un embarazo monocorial biamniótico, en el cual se observa únicamente una placenta y una membrana que divide ambos amnios, que corresponde al signo de la T invertida. Por otra parte, en esta imagen no observamos ninguna membrana visible entre ambos sacos, por lo tanto se trata de un embarazo monocorial monoamniótico. Como mencionamos, la corionicidad es el principal factor pronóstico que nos va a determinar el control prenatal de estos embarazos. En el caso de los embarazos monocoriales, en la evaluación del primer trimestre, además de realizar las intervenciones que acabamos de mencionar, también se debe de realizar un tamizaje temprano de cromosomopatías. Y específicamente a partir de las 16 semanas de gestación, se realiza una evaluación ecográfica cada 2 semanas. A estas 16 semanas inicia el tamizaje para el síndrome de transfusión feto-feto con la evaluación del líquido amniótico y el llenado vesical, así como el tamizaje para la restricción del crecimiento intrauterino selectivo, evaluando la discordancia en fetometrías y peso fetal estimado. Recordando que en todos los embarazos como parte del control prenatal se realiza el ultrasonido estructural o anatómico entre las 18 a 22 semanas de gestación. A partir de las 22 semanas se agrega una evaluación de la arteria cerebral media para la detección oportuna de la secuencia anemia-policitemia y del Doppler de la arteria umbilical como parte del abordaje de la restricción del crecimiento intrauterino selectivo. Hay que resaltar que este seguimiento se deberá de realizar de manera más estrecha cada semana en caso de que encontremos líquido amniótico discordante, crecimiento discordante, arteria cerebral media discordante o algún otro factor de riesgo que amerite un seguimiento más estrecho. Si se trata de un embarazo monocorial monoamniótico, debemos considerar la resolución aproximadamente a las 32 semanas de gestación y los embarazos monocoriales biamnióticos entre las 36 y 37 semanas de gestación. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta del caso clínico es:
el seguimiento prenatal se realiza de manera quincenal o cada 2 semanas a partir de las 16 semanas de gestación para la detección oportuna de complicaciones, el cual se llevó a cabo de esta manera en nuestra paciente, destacando en la evaluación del 11 de enero del 2021 un feto A con fetometría para 17.5 semanas de gestación, con peso fetal estimado de 206 gramos en percentil 35 por Hadlock, vejiga visible y líquido amniótico con pool máximo de 8.8 centímetros. En el feto B, una fetometría de 16.4 semanas de gestación, con peso fetal estimado de 152 gramos en percentil menor a 3, con vejiga no visible y estado de anhidramnios. Ambos fetos con una evaluación hemodinámica normal. Con estos hallazgos debemos preguntarnos cuál es el diagnóstico en este caso y cuáles son otras complicaciones que debemos considerar como diagnósticos diferenciales. Responderemos a estas preguntas abordando las complicaciones asociadas al embarazo monocorial biamniótico, dentro de las cuales lo más relevante es reconocer por qué ocurren y por qué son exclusivas de este tipo de embarazos. Vemos que estas ocurren debido a las anastomosis vasculares placentarias que se presentan como adaptación para llevar un flujo equilibrado a ambos fetos desde una misma placenta. El tipo de anastomosis más frecuente son las arterioarteriales, las cuales se caracterizan por ser bidireccionales y superficiales. Estas se presentan hasta en el 90-95% de los embarazos monocoriales biamnióticos. Otros tipos de anastomosis superficiales y bidireccionales son las veno-venosas, que se presentan en menor frecuencia. También existen anastomosis profundas, que son unidireccionales, que son las anastomosis arteriovenosas. Estas se pueden presentar hasta en el 90% de los casos y son patológicas o asociadas a complicaciones cuando ocurren de manera predominante sin la compensación de anastomosis bidireccionales. Esto debido a que estas anastomosis arteriovenosas llevan el flujo en una sola dirección, favoreciendo la perfusión de un solo gemelo y dejando a otro gemelo en un estado de hipoperfusión. Por lo tanto, en este esquema vemos que las principales complicaciones asociadas a estas anastomosis arteriovenosas, sin la presencia de anastomosis arterioarteriales bidireccionales que compensen, son el síndrome de transfusión feto-feto y la secuencia anemia-policitemia. Por otra parte, la restricción del crecimiento intrauterino selectivo se desarrolla principalmente por la distribución inadecuada del territorio placentario, y en esta patología las anastomosis tendrán más bien un factor pronóstico que veremos más adelante, resaltando que estas 3 complicaciones son las principales causas de la muerte fetal única en este tipo de embarazos. La complicación menos frecuente asociada al embarazo monocorial biamniótico es la secuencia TRAP, en la cual ocurre el desarrollo disruptivo de un gemelo y hay perfusión retrógrada por anastomosis arterioarterial del gemelo bomba hacia el gemelo acárdico, que veremos más adelante estos términos. Abordaremos estas complicaciones asociadas al embarazo monocorial biamniótico por orden de frecuencia, iniciando con el síndrome de transfusión feto-feto, que es la más común y ocurre hasta en el 10 a 20% de los embarazos monocoriales. Ocurre de manera predominante entre las 16 y 26 semanas de gestación, destacando que un inicio temprano se puede asociar con un peor pronóstico y la mortalidad sin un tratamiento oportuno es hasta del 90%, con 50% de morbilidad en los gemelos sobrevivientes. Esta complicación ocurre por el desequilibrio de flujo sanguíneo a través de esta placenta compartida, ocasionando, debido a la predominancia de anastomosis arteriovenosas unidireccionales, una perfusión insuficiente del gemelo donante y perfusión excesiva del gemelo receptor. ¿Cómo va a reaccionar cada uno de estos gemelos a las cargas o a la falta de volumen? Vemos que en el gemelo donante, el estado de hipovolemia va a ocasionar que haya de manera compensatoria una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y con ello hay un aumento en la reabsorción tubular y la angiotensina 2, ocasionando un estado de vasoconstricción para optimizar el flujo. Sin embargo, esto puede llevar a una displasia tubular e hipotrofia renal, disminuyendo la perfusión tanto renal como placentaria, predisponiendo al estado de oliguria y oligohidramnios, que es parte de la definición de este trastorno. Por otra parte, el gemelo receptor va a responder al estado de hipervolemia con un aumento en el gasto cardíaco y un aumento de la producción del péptido natriurético auricular. Consecuentemente, puede haber un aumento en la tasa de filtrado glomerular
y disminución de la reabsorción tubular, lo cual va a favorecer el estado de poliuria y polidramnios, que también es parte de la definición de este trastorno. Además, debido a la sobrecarga de volumen puede haber una cardiomegalia que se debe principalmente a hipertrofia miocárdica. Esto nos va a hablar de un aumento en la poscarga que se asocia principalmente a un estado de hipertensión ocasionado por la producción de endotelina 1. Por lo tanto, al conocer todas las complicaciones y las implicaciones que tiene esta complicación, entonces debemos resaltar que contamos con un tamizaje, el cual inicia a las 16 semanas y se realiza cada 2 semanas con la evaluación del líquido amniótico y el llenado vesical. Sin embargo, existen marcadores de primer y segundo trimestre que nos pueden predecir de manera temprana esta complicación. En primer trimestre, la translucencia nucal mayor al percentil 95 o discordancia de translucencia nucal mayor del 20% entre ambos gemelos, la longitud cráneo-cauda con una discordancia mayor al 10% entre ambos gemelos o un ductus venoso con flujo reverso de la onda A. En el segundo trimestre, la discordancia de circunferencia abdominal, el pliegue de membrana amniótica o la inserción velomentosa de cordón y placenta hiperecoica en el gemelo donante son marcadores que pueden ayudarnos. En esta revisión sistemática y metaanálisis se evaluó el papel de estos marcadores de primer y segundo trimestre en la predicción del síndrome de transfusión feto-feto, encontrando que la discordancia de la translucencia nucal se asocia con 1.9 veces más la presencia de esta complicación. Asimismo, la translucencia nucal mayor al percentil 95 tiene 2.1 veces mayor asociación, la longitud cráneo-cauda con una discordancia mayor al 10% se asocia un 95% más con esta complicación y el ductus venoso con una onda reversa se asocia hasta con 9.1 veces más presencia de síndrome de transfusión feto-feto. Este estudio nos demuestra que sí podemos utilizar estos marcadores para predecir el síndrome de transfusión feto-feto. Ahora, en relación al diagnóstico, requerimos de 2 criterios, que se trate de un embarazo monocorial biamniótico y que haya alteraciones del líquido amniótico. Es decir, que en el gemelo donante hay un estado de oligohidramnios con un bolsillo vertical mayor de menos de 2 centímetros y en el gemelo receptor haya un estado de polidramnios con un bolsillo vertical mayor de más de 8 centímetros, como observamos en estas imágenes. Una vez que establecemos el diagnóstico, es fundamental estadificar o clasificar el síndrome de transfusión feto-feto, para lo cual contamos con el sistema de clasificación Quintero, el cual es útil para describir la gravedad de la enfermedad, pero no refleja la progresión, es decir, no necesariamente pasaremos de un estadio 1 a un estadio 2 y posteriormente un estadio 3, 4 y 5, sino que puede pasar desde un estadio 1 de manera inmediata a un estadio 5. El estadio 1 se caracteriza por alteraciones únicamente del líquido amniótico, es decir, esta secuencia poli-oligohidramnios. Sin embargo, ambas vejigas son visibles. En el estadio 2 habrá una vejiga en gemelo donante no visible en una evaluación de 60 minutos. En el estadio 3 tendremos alteraciones a nivel del Doppler fetal con un flujo diastólico ausente o reverso de la arteria umbilical, onda reversa del ductus venoso o vena umbilical pulsátil en cualquier gemelo. En el estadio 4 puede haber hidrops de uno o ambos gemelos y en el estadio 5 hay muerte de uno o ambos gemelos. Por lo tanto, vemos que los hallazgos que describimos previamente en esta paciente del caso clínico corresponden a un síndrome de transfusión feto-feto en estadio 2, siendo el gemelo A el receptor y el gemelo B el donador. Debemos establecer en este caso cuál es el manejo de primera elección y cuáles son otras posibilidades terapéuticas. El tratamiento en el síndrome de transfusión feto-feto se realiza de acuerdo a la estadificación y a la edad gestacional. En el estadio 1 se prefiere el manejo expectante con un control ecográfico al menos cada semana. En los estadios 2, 3 y 4 se prefiere un manejo invasivo, idealmente la fotocoagulación láser, pero también se ha descrito el uso de amniorreducción selectiva y septostomía. En el estadio 5, el manejo será expectante, evaluando las complicaciones neurológicas del gemelo sobreviviente. ¿Qué nos dice la evidencia sobre el manejo expectante en el estadio 1? En esta cohorte retrospectiva de 30 embarazos monocoriales biamnióticos a los cuales se les dio manejo expectante en estadio 1, vemos que el 73% de estos embarazos no progresaron y hasta el 86% tuvieron ambos gemelos sobrevivientes y al menos el 90% sobrevivió un gemelo. Asimismo,
En este ensayo multicéntrico aleatorizado, en el cual se comparó el realizar fotocoagulación láser de manera inmediata al diagnosticar un síndrome de transfusión feto-feto estadio 1 contra brindar manejo expectante, y no se observó en este estudio ningún resultado estadísticamente significativo en relación a supervivencia ni a morbilidad neurológica, destacando que a los que se les brindó manejo expectante el 41% permanecieron estables, es decir, no progresaron, y hasta el 86% tuvieron sobrevivencia de ambos gemelos. Por lo tanto, la evidencia respalda el uso de manejo expectante en el síndrome de transfusión feto-feto estadio 1. En los estadios 2, 3 y 4, el manejo de primera elección cuando se diagnostica este trastorno entre las 16 y 25.6 semanas de gestación es la fotocoagulación láser. El objetivo de este procedimiento es coagular todas las anastomosis vasculares placentarias. La edad gestacional es controversial, ya que se ha descrito el uso de fotocoagulación láser de manera temprana. Sin embargo, esta se puede asociar con mayor ruptura prematura de membranas, o se ha descrito de manera tardía después de las 26 semanas, el cual se ha asociado con mayor recurrencia. Existen distintas técnicas para realizar la fotocoagulación láser, dentro de las cuales destacan la técnica estándar, que se refiere a la coagulación únicamente de las anastomosis arteriovenosas que ocasionan el problema. La técnica de Solomon se refiere a la coagulación de todas las anastomosis que se encuentran en el ecuador vascular, es decir, que incluyan anastomosis arteriovenosas, arterioarteriales o venovenosas. Al comparar estas dos técnicas en este ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, se observó que la técnica de Solomon se asocia con hasta 84% menos presencia de secuencia anemia policitemia como complicación debido a las anastomosis restantes. También se asoció con 79% menos recurrencia del síndrome de transfusión feto-feto, sin resultados significativos en relación a mortalidad y morbilidad neonatal. Además, la fotocoagulación láser que se realiza por la técnica secuencial selectiva, que es la técnica que se lleva a cabo en nuestro instituto por el Departamento de Medicina Materno-Fetal, consta de 3 pasos. El primer paso es coagular las anastomosis arteriovenosas que van del gemelo donante hacia el gemelo receptor. El segundo paso es coagular las anastomosis arteriovenosas del gemelo receptor hacia el gemelo donante y finalmente coagular todas las anastomosis vasculares restantes. La lógica de realizar la coagulación en esta secuencia es que al dejar permeable las anastomosis del gemelo receptor hacia el gemelo donante, puede haber una perfusión o una transferencia de sangre a través de estas anastomosis del gemelo receptor hacia el gemelo donante, mejorando el pronóstico del gemelo donante. Esta técnica fue descrita por primera vez en 2007 por el Dr. Quintero, en un estudio de 193 pacientes a las cuales 71% se les realizó esta técnica secuencial selectiva y al resto la técnica estándar, demostrando que esta técnica se asocia con menor muerte del gemelo donante en comparación con la técnica estándar. Asimismo, en este metaanálisis, que incluyó 3 estudios de cohorte, se compararon estas dos técnicas y se observó que la técnica secuencial descrita por el Dr. Quintero se asocia con mayor supervivencia de ambos gemelos, menor muerte fetal del gemelo donante y menor muerte fetal del gemelo receptor, esto con resultados estadísticamente significativos. Por lo tanto, en relación a las técnicas, podemos concluir que, al comparar la técnica de Solomon con la técnica estándar, la técnica de Solomon se asocia con menor recurrencia del síndrome de transfusión feto-feto y menor secuencia anemia policitemia como complicación. Pero al comparar la técnica estándar y la técnica secuencial, vemos que la técnica secuencial es superior en relación a supervivencia de ambos gemelos. ¿Cuáles son las principales complicaciones asociadas a este procedimiento? Hasta en el 50% de los casos puede ocurrir un nacimiento pretérmino, principalmente asociado con una ruptura prematura de membranas. Hasta en el 15% puede haber secuencia anemia policitemia, que se produce de forma aguda 1 o 2 semanas después del procedimiento. Y hasta en el 10% habrá recurrencia del síndrome de transfusión feto-feto. En caso de que esto ocurra, debemos individualizar de acuerdo a la edad gestacional si realizamos de nuevo una fotocoagulación láser, si se realiza una coagulación de cordón o una amniorreducción. En relación a esta última intervención, debemos conocer que se trata de realizar un drenaje del exceso de líquido del saco amniótico del gemelo receptor.
En un solo drenaje no debemos drenar más de 3 litros, debido a que drenar más de esta cantidad puede asociarse con complicaciones como desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. El objetivo es llevar el pool máximo del gemelo receptor a 4 a 6 centímetros. Las principales indicaciones para realizar la amniorreducción selectiva es un estado de polidramnio severo con un índice de líquido amniótico mayor de 40 centímetros o que la paciente presente sintomatología como disnea o actividad uterina. El principal papel o el papel actual de esta intervención es prolongar el embarazo y disminuir el riesgo de aborto o parto pretérmino y ruptura de membranas. Principalmente se utiliza en los embarazos en los que se diagnostica el síndrome de transfusión feto-feto después de las 26 semanas de gestación y buscamos prolongar el embarazo para brindar intervenciones que disminuyan la morbimortalidad asociada al nacimiento pretérmino, como la maduración pulmonar. En relación a la septostomía, esta consiste en realizar un orificio entre las membranas de ambos fetos para permitir la transferencia del exceso de líquido del gemelo receptor hacia el gemelo donante. Sin embargo, actualmente no se recomienda debido a que podemos transformar un embarazo biamniótico en un embarazo pseudomonoamniótico, teniendo complicaciones propias de este tipo de embarazos, como entrecruzamiento de cordón o bandas pseudoamnióticas. Finalmente, en esta revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane, se evaluaron o se compararon las distintas intervenciones para el síndrome de transfusión feto-feto, resaltando que al comparar la fotocoagulación láser contra la amniorreducción, el único resultado estadísticamente significativo fue la ausencia de complicaciones neurológicas a los 6 años. Y en la amniorreducción, al comparar la amniorreducción versus septostomía, no hubo ningún resultado estadísticamente significativo en relación a mortalidad fetal, ni en la edad gestacional al nacer. En esta paciente se diagnosticó el síndrome de transfusión feto-feto a las 20.3 semanas, por lo tanto se encontraba en el rango para poder realizar la intervención. Al tratarse de un estadio 2, la fotocoagulación láser es el tratamiento de primera línea. Esta intervención se realizó el 29 de enero a las 20.4 semanas, sin complicaciones ni dificultades, reportándose un sangrado mínimo. Se realizó la técnica secuencial selectiva y se realizó también un drenaje de líquido amniótico de 2600 cc. Al inicio del procedimiento, ambos fetos con vitalidad y el pool máximo del gemelo receptor en 12.8 centímetros y al final del procedimiento, este pool máximo en 9.5 centímetros y ambos fetos con vitalidad. Dentro del seguimiento de esta paciente, resalta que el 10 de febrero presentó una ruptura de membranas a las 21.3 semanas. Sin embargo, se tuvo la oportunidad de colocar un amnioparche a las 21.5 semanas sin complicaciones. Posteriormente se continuó con el seguimiento cada 1 a 2 semanas, de acuerdo a los hallazgos encontrados. Cuenta con una última fetometría el 26 de abril del 2021, en la cual se encontró un feto A de 33.1 semanas, con peso fetal estimado de 2.051 gramos, en percentil 38 por Hadlock, vejiga visible, con un pool máximo de 4.12 centímetros, y feto B de 30.2 semanas de gestación, con un peso fetal estimado de 1.448 gramos, en percentil menor a 3 por Hadlock, con vejiga visible y pool máximo de 3.18 centímetros. La última hemodinamia se realizó el 11 de mayo del 2021, en la cual no se identificaron datos de insuficiencia placentaria ni redistribución de flujos. Por lo tanto, debemos cuestionarnos en qué semana se debe resolver este embarazo, a lo cual la respuesta es que debe ser de manera individualizada, de acuerdo a la evolución clínica y el pronóstico de cada uno de los embarazos. De manera general, el estadio 1 y 2 se resuelve entre las 34 a 37 semanas de gestación, y los estadios 3 a 5 se resuelven entre las 32 a 34 semanas. En esta paciente, la resolución se llevó a cabo a las 35.2 semanas de gestación, debido a que presentó nuevamente una ruptura de membranas. Se obtuvo el 12 de mayo gemela 1 viva de sexo femenino, con un peso de 1.590 gramos, talla de 42 centímetros, Apgar 8.9 y Silberman de 3. Gemela 2 de sexo femenino, con peso de 2.090 gramos, talla 43 centímetros, Apgar 7.9 y Silberman de 3. Dentro del procedimiento no se presentó ninguna complicación ni dificultad, se documentó un sangrado de 500, se envió la placenta a patología y la paciente, al cursar con adecuada evolución, fue egresada al día siguiente. Contamos con una consulta de seguimiento neonatal, la cual fue el 23 de mayo de este año,
en la cual se documentó que ambas cursan con un adecuado desarrollo neurológico y tienen una audición normal bilateral, por lo tanto se citó de manera subsecuente en 6 meses. Y hasta este momento concluimos el caso clínico sobre la complicación más frecuente del embarazo gemelar monocorial biamniótico, resaltando que un adecuado tamizaje, diagnóstico y tratamiento pueden cambiar el pronóstico de este tipo de embarazos. Ahora continuaremos hablando acerca del resto de complicaciones, continuando con la restricción del crecimiento intrauterino selectivo, que es la segunda complicación más frecuente. Esta ocurre en el 10 a 15% de los embarazos monocoriales y se debe a una distribución desigual de la placenta. Puede verse asociado con una inserción excéntrica o velamentosa del cordón. Y un inicio de manera temprana se puede asociar hasta en el 20% de los casos con muerte intrauterina. Como les había mencionado previamente, las anastomosis en este caso juegan un papel pronóstico, ya que al haber una gran cantidad de anastomosis placentarias puede haber una expresión clínica más leve y mejores resultados perinatales. Al existir menos anastomosis puede haber un curso clínico más grave. Para realizar el diagnóstico tenemos los criterios del consenso Delphi, en el cual debemos encontrarnos con un embarazo monocorial biamniótico en el cual uno de ambos fetos tenga un peso fetal estimado menor al percentil 3. Y únicamente con estos dos criterios podemos realizar el diagnóstico. Sin embargo, si el peso fetal estimado no es menor al percentil 3, entonces debemos tener dos de los siguientes: un peso fetal estimado menor al percentil 10, discordancia de pesos de más del 25%, un IP de la arteria umbilical mayor del percentil 95 o una circunferencia abdominal menor del percentil 10. Una vez que se establece el diagnóstico es fundamental realizar la clasificación, para lo cual se toma en cuenta el Doppler de la arteria umbilical. En el estadio 1 vemos que el flujo telediastólico está presente en todos los ciclos. En el estadio 2, el flujo telediastólico de esta arteria está ausente o reverso de manera persistente. Y en el estadio 3, el flujo telediastólico está ausente o reverso de manera cíclica o intermitente. ¿Qué representa cada uno de estos tipos de restricción? En el tipo 1 vamos a ver que hay una discordancia leve entre estos territorios placentarios o que hay un gran número de anastomosis que están compensando este desequilibrio. Por lo tanto, el feto con restricción va a tener un crecimiento lineal sin deterioro y se va a asociar con una supervivencia de hasta el 90%, con una mortalidad únicamente del 2 a 4% y un daño neurológico menor al 5%. En el estadio 2 vemos que el territorio placentario del feto con restricción es menor y además hay menos anastomosis, por lo tanto, este puede presentar deterioro hasta en el 70 a 90% de los casos, que podemos observar por una evaluación del ductus venoso o bien en el perfil biofísico. La supervivencia de este gemelo es únicamente del 37% y del cogemelo vivo es únicamente del 55%, ocurriendo una mortalidad hasta del 16% y un daño neurológico hasta en el 13.5% de los casos. En el estadio 3, la característica de en el tipo 3, es que existe una gran anastomosis arterioarterial que permite que haya un flujo reverso o que haya una perfusión desde el gemelo con crecimiento normal hacia el gemelo con restricción. Esta transfusión aguda de sangre puede asociarse con miocardiopatía hipertrófica hasta en el 20% de los fetos normales. Sin embargo, va a ayudar a compensar este desequilibrio de flujos entre ambos gemelos. La supervivencia puede llegar a ser hasta el 61% y la mortalidad es impredecible y varía entre el 15 y el 20%, con un daño neurológico de entre el 15 al 30%. Una vez entonces que establecemos el diagnóstico y establecemos el tipo de restricción, podemos definir cuál es el manejo de acuerdo a esta clasificación. En el tipo 1, el manejo puede ser expectante con un seguimiento semanal y la resolución entre las 34 a 36 semanas de gestación. En los tipos 2 y 3 debemos evaluar datos de severidad. ¿Cuáles son estos datos de severidad? Que se presente a una edad gestacional menor de 24 semanas, que haya una discordancia de pesos entre ambos fetos de más del 35%, que alguno de los fetos curse con oligohidramnios o que tenga un flujo telediastólico reverso o un IP del ductus venoso mayor del percentil 95. En caso de que sí presentemos estos datos de severidad, debemos considerar un manejo activo con oclusión del cordón o coagulación láser.
y en caso de que no haya estos datos de severidad, un manejo expectante con seguimiento semanal y resolución en caso de que se trate de un estadio o de un tipo 2 entre las 28 a 30 semanas de gestación y en el tipo 3 entre las 32 a 34 semanas de gestación. ¿Qué nos dice la evidencia sobre los distintos tratamientos para la restricción del crecimiento intrauterino selectivo? En esta revisión sistemática y metaanálisis que incluyó 16 estudios con más de 700 embarazos, se comparó el manejo expectante contra la terapia láser y se observó que el manejo expectante se asocia con una tasa muy baja de muerte fetal en los 3 tipos de restricción del crecimiento intrauterino, además con una alta tasa de supervivencia. Sin embargo, también se asocia con una alta tasa de morbilidad, es decir, que principalmente en los estadios o en los tipos 2 y 3 se prefiere el manejo invasivo con terapia láser, ya que este se asocia con unas tasas muy bajas de morbilidad, es decir, mejora la morbilidad en este tipo de restricción del crecimiento intrauterino selectivo. Sin embargo, sigue siendo controversial el manejo invasivo y quiénes realmente son candidatos a este tipo de tratamientos. Ahora hablaremos de la muerte fetal única, que es una complicación que ocurre mucho más frecuente en los embarazos monocoriales comparado con los embarazos bicoriales. En los embarazos monocoriales ocurren el 12 a 15% y en los bicoriales en el 3 a 4%. Cuando ocurre en el primer trimestre puede presentarse únicamente como un gemelo evanescente y no tener mayor complicación. Sin embargo, si ocurre entre el segundo y tercer trimestre, debemos preocuparnos sobre las consecuencias neurológicas para el gemelo vivo y los resultados que estos tienen a largo plazo. En los embarazos monocoriales biamnióticos hay que destacar que la principal causa es el síndrome de transfusión feto-feto hasta en el 59% de los casos. ¿Por qué nos preocupa esta morbilidad neurológica en el gemelo sobreviviente? Esto ocurre debido a que al momento de la muerte hay un estado de hipotensión que predispone a que el gemelo vivo tenga una hemorragia retrógrada hacia el gemelo muerto a través de las anastomosis placentarias. Por lo tanto, ahora este gemelo vivo estará sometido a un estado de hipotensión e hipovolemia que pueden desencadenar un estado de hipoperfusión tisular, dando un daño a órgano blanco, siendo el cerebro especialmente predispuesto a este daño debido a las altas demandas de oxígeno que tiene. Las principales complicaciones asociadas con la muerte fetal única, hasta en el 15% de los casos, es muerte fetal del gemelo sobreviviente, en el 26% trastorno del neurodesarrollo, en el 34% imagen postnatal anormal en cráneo y en el 68% habrá parto pretérmino. En esta revisión sistemática y metaanálisis que evaluó el pronóstico del cogemelo sobreviviente después de una muerte fetal única espontánea, se observó que cuando la muerte ocurría antes de las 28 semanas de gestación, había hasta 1.3 veces mayor riesgo de que el cogemelo también presentara una muerte intrauterina y hasta 1.8 veces más asociación con muerte neonatal del cogemelo vivo. Además, la muerte neonatal de este cogemelo vivo se vio aumentada por si el embarazo se complicaba también con restricción del crecimiento intrauterino, incrementando este riesgo hasta en 3.8 veces más, y si el nacimiento ocurría de manera pretérmino, incrementando este riesgo de muerte neonatal hasta 3.9 veces más. Además, hasta en el 20% de los casos se observaron imágenes cerebrales prenatales anormales en el gemelo sobreviviente. ¿Cómo debemos manejar una muerte fetal única? Si esta ocurre en un embarazo pretérmino antes de las 34 semanas, lo ideal es tratar de prolongar el embarazo lo más que podamos con la finalidad de mejorar el pronóstico del cogemelo vivo y disminuir la morbilidad asociada a un nacimiento pretérmino. El seguimiento que debemos realizar debe de ser a través del Doppler de la arteria umbilical y de la velocidad del pico sistólico máximo de la arteria cerebral media cada 2 a 4 semanas. Asimismo, debemos realizar un ultrasonido cerebral 4 a 6 semanas después de que ocurre la muerte. Sin embargo, si esta muerte fetal única se presenta después de las 34 semanas o en un embarazo de término, no debemos retrasar la resolución. Ahora hablaremos de la secuencia anemia-policitemia, que es una complicación que ocurre de manera espontánea en estos embarazos únicamente del 3 a 5% de los casos, pero puede ocurrir hasta en el 13% de los casos después de una fotocoagulación láser.
De manera predominante se presenta entre las 15 y 35 semanas de gestación y se caracteriza por un estado de anemia en el gemelo donante y de policitemia en el gemelo receptor, en ausencia de las alteraciones del líquido amniótico características del síndrome de transfusión feto-feto. ¿Por qué ocurre esta complicación? Esto debido a que hay pequeñas anastomosis arteriovenosas menores de 1 milímetro que permiten que haya un flujo interfetal sutil. Sin embargo, al ser este flujo tan sutil, permite que haya una adaptación fetal y que no se presenten los cambios en el volumen sanguíneo característicos del síndrome de transfusión feto-feto. Por lo tanto, no hay estas alteraciones del líquido amniótico. Únicamente hay discordancia en la hemoglobina de ambos fetos. En esta imagen observamos el ejemplo de una placenta en la cual se observan las anastomosis arteriovenosas menores de 1 milímetro que ocasionan esta complicación. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? De manera prenatal se evalúa la velocidad del pico sistólico máximo de la arteria cerebral media y cuando es más de 1.5 múltiplos de la mediana o MOMS en el gemelo donante o menor de 1 mom en el gemelo receptor, entonces podemos diagnosticar esta secuencia anemia policitemia. De manera postnatal, el diagnóstico se caracteriza por una diferencia entre hemoglobinas de ambos gemelos de más de 8 gramos sobre decilitro y tasa de reticulocitos entre el gemelo donante y el receptor de más de 1.7. En esta complicación también es fundamental llevar a cabo una clasificación. De manera prenatal, esta se realiza de acuerdo a los hallazgos ecográficos. El estadio 1 se caracteriza únicamente por esta discordancia en la velocidad del pico sistólico máximo de la arteria cerebral media, cuando es en el gemelo donante mayor de 1.5 moms y en el gemelo receptor menor de 1 mom, sin otros datos de compromiso fetal. En el estadio 2, esta discordancia va de más de 1.7 moms en el gemelo donante y menos de 0.8 moms en el gemelo receptor. Sin embargo, en el estadio 3 ya se presentan datos de compromiso cardíaco en el gemelo donante, con arteria umbilical que presenta un flujo diastólico final ausente o reverso, vena umbilical pulsátil o ductus venoso con onda A ausente o reversa. En el estadio 4 hay hidrops en el gemelo donante y en el estadio 5 hay muerte de uno o ambos fetos. El manejo va a depender de la estadificación que realicemos. En el estadio 1 el manejo puede ser expectante. En el estadio 2 debemos de evaluar a qué edad gestacional realizamos el diagnóstico. Si es antes de las 28 semanas de gestación, podemos considerar realizar una coagulación láser. Entre las 28 a 32 semanas de gestación, debemos evaluar si hay progresión hacia un estadio 3 o mayor y si esta ocurre, entonces serán candidatos a transfusión intrauterina. Si no, pueden mantenerse en manejo expectante. Si se presenta un estadio 2 después de las 32 semanas de gestación y progresa, entonces se procede directamente a la resolución. Y si no progresa, únicamente es manejo expectante, ya que a esta edad gestacional la transfusión intrauterina implica más riesgos. En los estadios 3, 4 y 5, entre las 28 a 32 semanas de gestación, podrán ser candidatos a una transfusión intrauterina. Después de esta edad gestacional, entonces se procederá a la resolución. La gran limitante que tenemos en relación al manejo de la secuencia anemia policitemia es justamente el manejo. ¿Quiénes son candidatos a qué intervención? Únicamente disponemos de esta revisión sistemática que se publicó en 2019, en la cual se evaluaron las intervenciones intrauterinas utilizadas para el tratamiento de esta patología. Se incluyeron 105 casos de secuencia anemia policitemia y se observó que únicamente al comparar el manejo expectante con la transfusión intrauterina y con la coagulación láser hubo menos resultados adversos, principalmente asociados al nacimiento pretérmino. Sin embargo, al comparar ambas técnicas no se observó ningún resultado significativo, además de que no se observaron resultados relevantes en relación a mortalidad y morbilidad. Sin embargo, actualmente se está llevando a cabo un estudio acerca de las intervenciones intrauterinas, principalmente la coagulación láser para la secuencia anemia policitemia. Este estudio es el TAPS Trial y se esperan los resultados para 2024. Finalmente, la complicación menos frecuente de los embarazos gemelares monocoriales biamnióticos es la secuencia de perfusión arterial reversa o secuencia TRAP. Esta ocurre en el 1% de los embarazos monocoriales y la incidencia va de 1 por cada 9.500 a 11.000 embarazos. Dentro de lo más relevante de esta complicación es que la muerte del feto bomba, es decir, el feto morfológicamente normal, puede ocurrir hasta en el 50-75% de los casos.
¿Por qué ocurre esta complicación o a qué nos referimos con feto gemelo bomba y gemelo acárdico? El gemelo bomba es el gemelo que se desarrolla de manera aparentemente normal y el gemelo acárdico es un gemelo acéfalo con ausencia de miembros torácicos. Se ha visto una gran asociación entre aneuploidías con esta patología y lo que ocurre es que hay una anastomosis arterial que permite que el gemelo bomba lleve el flujo hacia el gemelo acárdico y posteriormente haya una perfusión retrógrada de este gemelo acárdico hacia el gemelo bomba. Por lo tanto, en el gemelo bomba puede haber una insuficiencia cardíaca progresiva y esto debido al alto gasto cardíaco. Dentro de lo más relevante es saber que el gemelo acárdico no es viable, pero interfiere en el pronóstico del gemelo bomba, especialmente cuando la relación de peso entre ambos es mayor del 70%. Esto va a predisponer a que haya hasta en el 30% de los casos insuficiencia cardíaca congestiva en el gemelo bomba, polidrámeos en el 40% de los casos y hasta en el 90% de los casos un nacimiento pretérmino por esta distensión uterina. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Debe tratarse de un embarazo gemelar monocorial en el cual se evidencian anomalías morfológicas evidentes de un feto y haya una circulación paradójica en el gemelo acárdico, que esto debido a la perfusión retrógrada que acabamos de mencionar. En este video del Departamento de Medicina Materno-Fetal es una paciente que actualmente se encuentra en seguimiento, en el cual podemos observar una secuencia TRAP. En esta parte observamos el gemelo acárdico, en el cual no se identifica ninguna estructura anatómica de manera correcta, y en esta parte observamos el gemelo bomba, en el cual identificamos el corazón fetal y los miembros. Se ha propuesto actualmente esta clasificación que nos permite establecer el pronóstico y el manejo de la secuencia de perfusión arterial reversa. Se divide en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es cuando el gemelo acárdico es pequeño con una circunferencia abdominal menor del 50%, y el tipo 2 es cuando este gemelo acárdico tiene un gran tamaño con una circunferencia abdominal de más del 50%. Además, cualquiera de estos tipos se pueden subclasificar en subtipo A, cuando el gemelo bomba no presenta datos de insuficiencia cardíaca, o en subtipo B, si este gemelo bomba sí presenta datos de insuficiencia cardíaca. Esto nos va a permitir establecer un algoritmo terapéutico en el cual debemos resaltar que el principal objetivo es lograr la supervivencia del gemelo bomba y tratar de llevar este embarazo a una edad gestacional lo más cercana al término o de término. En el tipo 1A, es decir, que el gemelo acárdico presente un pequeño tamaño y además el gemelo bomba no tenga datos de insuficiencia cardíaca, vemos que puede haber o brindarse un manejo con una vigilancia ecográfica únicamente, logrando un resultado favorable hasta en más del 80% de los casos. En el tipo 1B, es decir, que el gemelo bomba presente datos de insuficiencia cardíaca, debemos de corroborar estos hallazgos. Si la insuficiencia progresa, entonces será candidato a un tratamiento invasivo, pero si esta mejora, puede únicamente brindarse vigilancia. En el tipo 2A, sí serán candidatos a un tratamiento invasivo por el gran tamaño del gemelo acárdico. Sin embargo, en el tipo 2B, que además de este gran tamaño, el gemelo bomba presenta datos de insuficiencia cardíaca, entonces la intervención debe de realizarse de manera inmediata. ¿Cuáles son estas terapias fetales intrauterinas que podemos considerar? Estas pueden ser ligadura de cordón, coagulación de cordón, oclusión por radiofrecuencia, oclusión por láser o fotocoagulación láser de las anastomosis. Principalmente se han descrito antes de las 16 semanas de gestación, logrando una supervivencia de más del 80%. Sin embargo, la edad gestacional también es un tema de debate para realizar estas intervenciones intrauterinas, ya que se ha descrito el realizarlas de manera temprana entre las 12 y 14 semanas o de manera tardía después de las 16 semanas. En este estudio, que es una cohorte retrospectiva que incluyó 12 casos de secuencia TRAP, que fueron tratados con fotocoagulación láser antes de las 14.3 semanas, se observó que hasta en el 91.7% de los casos el gemelo bomba fue un nacido vivo y que tuvo una edad gestacional media al nacimiento de 39.6 semanas de gestación, con un peso al nacer de 3.370 gramos. Por lo tanto, este estudio favorece o recomienda el realizar estas intervenciones de manera temprana. Sin embargo, actualmente se está llevando a cabo un estudio para determinar cuál es la mejor edad gestacional para realizar la intervención que mejore el pronóstico del gemelo bomba en la secuencia TRAP, y los resultados se esperan para el 2022.
Finalmente hablaremos de las complicaciones asociadas al embarazo monocorial monoamniótico, el entrecruzamiento de cordón umbilical y los gemelos unidos. El entrecruzamiento de cordón umbilical se presenta en la gran mayoría de los embarazos gemelares monocoriales. Sí, por lo tanto, es fundamental en el primer trimestre reconocer esta monoamnionicidad y el diagnóstico de este entrecruzamiento del cordón se realiza principalmente por una evaluación Doppler. La principal implicación que se ha visto descrita es que cuando hay una oclusión intermitente por este entrecruzamiento puede asociarse con una morbilidad neurológica por la interrupción de flujo. Por lo tanto, debe realizarse un seguimiento estrecho con ultrasonido y evaluación Doppler de manera semanal. Además, la mortalidad en todos los embarazos monoamnióticos se ha visto que es más del 80% cuando pasan las 34 semanas de gestación. Por lo tanto, hay que recordar que estos deben resolverse a las 32 y máximo a las 34 semanas. En relación a los gemelos unidos, esta es una complicación poco frecuente del embarazo monoamniótico que ocurre en uno de cada 50.000 a 200.000 embarazos, afectando de manera predominante a los fetos de sexo femenino, con una proporción de 3 a 1, siendo el 40-60% de los casos mortinatos y entre el 35 a 50% mueren a las 24 horas del nacimiento. La tasa de supervivencia de los candidatos a cirugía varía desde el 30 hasta el 80% de supervivencia. La clasificación depende del sitio en el que ocurre la fusión de estos gemelos, siendo la más común los toracópagos, en la cual la fusión ocurre a nivel torácico, seguida de los onfalópagos, en la cual la fusión ocurre a nivel umbilical, y otras que ocurren con menor frecuencia. El diagnóstico podemos realizarlo a través del ultrasonido en primero o segundo trimestre. En el primer trimestre predominantemente podremos observar un polo embrionario fetal estrechamente asociados y que no cambia de posición, además de fusión de órganos fetales. En el segundo trimestre, el ultrasonido estructural permitirá definir de manera adecuada la anatomía de la fusión y hay que resaltar que hasta en el 50% de los casos puede observarse polidramios en estos fetos. El manejo se realiza de manera multidisciplinaria y en caso de que se realice el diagnóstico antes de que el embarazo sea viable, debemos de proponerle a la madre la interrupción del embarazo. Sin embargo, si el embarazo es viable o la madre desea un manejo expectante, entonces el siguiente paso es evaluar la posibilidad de separación al nacimiento. Lo ideal es la separación retrasada, la cual se realiza a los 3 meses de nacimiento y se asocia con una tasa de supervivencia del 80%. Esta tasa de supervivencia disminuye hasta en el 30% cuando la separación se realiza de manera inmediata, lo cual debe hacerse en aquellos en los que hay amenaza de supervivencia a un gemelo o uno de los gemelos se encuentre en estado premortem. Los que no son candidatos a una separación son aquellos que tienen fusión de órganos complejos o de órganos vitales. Finalmente, a manera de conclusión, quisiera resaltar que es nuestra obligación como ginecobstetras establecer la corionicidad de los embarazos gemelares en el primer trimestre, ya que esto nos determinará el control prenatal y nos permitirá realizar un tamizaje y detección oportuna de complicaciones, resaltando que el síndrome de transfusión feto-feto es la complicación más frecuente y que se asocia hasta en el 90% de los casos con mortalidad si no brindamos un tratamiento oportuno. En relación a la restricción del crecimiento intrauterino selectivo, que es la segunda complicación más frecuente, es fundamental reconocer la clasificación y brindar el manejo de acuerdo a esta. En relación al resto de las complicaciones, debemos identificarlas, conocer el manejo y referir de manera oportuna al médico materno-fetal, que es el subespecialista encargado de estas complicaciones. Gracias. Agradecemos a la doctora su excelente plática y los esperamos la siguiente semana con nuestro próximo tema.